Muy bien, mis amados y amadas del Señor, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial que Dios nos concede, que Dios nos regala, para poder estar aquí conectados, escuchando la palabra de Dios, una vez más, aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros, entrando en esa armonía y en esa esencia que Dios quiere darnos en este tiempo, y es que nos enfoquemos en las cosas espirituales por encima de las cosas materiales de este mundo. Cada vez nosotros nos damos cuenta que estamos en esos tiempos donde el Señor vendrá por segunda vez, donde el Señor vendrá por su iglesia, y lo más importante es sobre cualquier tema, sobre cualquier proyecto, sobre cualquier meta, sobre cualquier sueño, sobre cualquier idea que nosotros podamos tener, porque no está mal soñar, no está mal que nosotros proyectemos nuestra vida. Pero lo que sí quiero, por favor, pedirles con todo el corazón es que nos enfoquemos siempre en buscar primeramente las cosas de Dios. Primero busquemos en estar bien con Dios. Primero busquemos en estar en armonía con lo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros buscamos primeramente las cosas de Dios, téngalo por seguro que todo lo demás vendrá por añadidura. Triste e infortunadamente, el mundo enseña a buscar la añadidura. Y durante muchos años nosotros hemos corrido detrás de la añadidura, buscando las cosas que Dios dice en la Biblia. No se preocupen que yo les voy a dar como añadidura. Primero búsquenme, primero estén bien conmigo, primero tengan la paz, esa paz que nos permite a nosotros saber que estamos bien con Dios. Esa paz que seguramente muchos de los que estamos aquí conectados en esta noche decimos: yo tengo esa paz porque sé que estoy bien con Dios. Yo tengo esa paz porque sé que si Dios me llamase en este momento para su presencia, yo estoy bien. Porque he pedido perdón a Dios, porque he tratado de manejar las cosas de la mejor manera. Pero entendemos, a mis amados y amadas del Señor, que lo más importante en esta tierra, por encima de cualquier cosa, es nosotros estar afinados con Dios. Porque esta noche posiblemente coloquemos nuestra cabeza en nuestra almohada y nos acostemos, pero ninguno de los que estamos aquí estamos seguros que mañana vamos a amanecer. Si es así, o si tú crees que estás seguro que mañana vas a amanecer, levanta tu mano. Pero yo estoy casi seguro que ninguno de los que estamos acá podemos tener la certeza que mañana vayamos a amanecer. Por eso lo más importante, amados y amadas del Señor, es que estemos bien con Dios. Y ese es un mensaje que Dios ha venido dando durante el tiempo, durante la creación de todo lo que existe en esta tierra. Dios siempre, de diferentes maneras, en diferentes momentos y de diferentes señales, el Señor siempre ha procurado que lo más importante para nosotros es que estemos bien con Él. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado Iglesias Diluidas. Esta es la segunda parte del tema que tocamos la semana anterior, y para esto quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Mateo, capítulo 10, versículo 37. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y como lo hemos venido anotando, prestemos muchísima atención. Porque cuando Jesús habla, cuando la Biblia muestra que Jesús está hablando, tenemos que abrir muy bien nuestros oídos para poder captar la esencia de lo que el Señor quiere enseñar. Y dice en esta parte: el que ama a padre o a madre más que a mí, recuerde, Jesús está hablando, Jesús le está diciendo a sus discípulos, Jesús está instruyendo a los discípulos, Jesús le está dando la información que ellos necesitan, Jesús está dando la formación a estos discípulos, que son los que próximamente van a seguir en el ministerio, los que van a seguir propagando la palabra, los que van a seguir extendiendo el evangelio. Los está formando para que ellos estén bien adoctrinados y que de esa misma manera ellos puedan enseñar a los que vienen de ahí en adelante. Le dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y está el Señor colocando un estándar, está colocando un parámetro para aquellos que dicen: yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo no sé en esta noche, y levanta la mano si tú quieres ser uno de esos discípulos del Señor. Tenemos que mirar que el evangelio que Cristo predicó es un evangelio que es completamente contrapuesto al evangelio que hoy se predica. Hoy se presenta un evangelio, se presenta una vida cristiana completamente fácil, completamente ligera, y de hecho estamos hablando de este tema de iglesias diluidas,
de iglesias que son como like, decíamos la semana anterior, que se le ha quitado los nutrientes importantes, que se le ha quitado la esencia del evangelio y solamente se predican cosas vanas, cosas de este mundo, cosas superficiales, donde se le está enseñando a la gente es a mirar las cosas de este mundo, las cosas terrenales, pero que de vez en cuando miren las cosas de Dios o que quizás ni siquiera las miren. Aquí cuando el Señor dice, el que ama más a padre o a madre, a un hijo o a una hija, más que a mí, no es digno de mí. Y aquí la palabra para analizar es la palabra digno. Esta palabra digno es un vocablo griego que es la palabra axios. Y esta palabra axios traduce merecedor. Digno es merecedor. Y cuando la Biblia dice que no es digno, lo que el Señor está diciendo es que el que ama a padre o a madre o a un hijo o una hija, al esposo, al novio, el carro o cualquier cosa, que lo ame más que a él, no es merecedor de todas las bendiciones que Dios tiene contempladas. No es digno de mí, no es merecedor del Señor. Ahora, esto es importante entender porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra y dio su vida completa por cada uno de nosotros. El Señor y ustedes que han venido leyendo la palabra, que conocen, que llevan años en la vida cristiana algunos, o posiblemente tú estás recién llegado a la vida cristiana, yo quiero decirte que el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por tu vida y por mi vida. Y lo que el Señor está diciendo es, no es justo, no se merece ser un discípulo mío el que ha puesto a alguien o algo por encima de mí. Aquel que no ha reconocido, aquel que no ha valorado lo que yo he hecho. Aquel que no ha estimado todo el esfuerzo que yo he hecho. Porque dice el Señor Jesucristo, en otras palabras, yo fui capaz de dar absolutamente todo por ustedes. Yo fui capaz de recibir ese castigo tan terrible y tan brutal que hicieron contra mi vida. Fui latigado, fui lacerado, fui traspasado por unos clavos. Una lanza atravesó su costado, una corona de espinas, abofeteado, escupido y una cantidad de cosas terribles. Pero que el Señor fue capaz de hacer eso por amor a tu vida y por amor a mí. Y entonces el Señor dice, si así como yo di todo por ti, si así como yo fui capaz de dar mi vida entera por ustedes, la pregunta que Él nos hace, ¿ustedes no van a ser capaces de vivir para mí? ¿Ustedes no van a ser capaces de ponerme en el primer lugar? Y esta es la respuesta que el Señor está dando. Si ustedes no son capaces de ponerme en el primer lugar, no pueden decir que son mis discípulos. Si a ustedes les cuesta, si para ustedes es más importante su novio o su novia, o su papá o su mamá o su hijo, por encima de mí, entonces no puedes decir que eres mi discípulo. Y obviamente, fíjense que el Señor coloca un estándar muy alto. Ahora, cuando el Señor dice que lo pongamos a Él por encima de nuestros padres o de nuestros hijos, nuestros nietos o cualquier cosa, tampoco está diciendo el Señor que tengamos que odiarlos a ellos, tampoco el Señor está diciendo que tengamos que aborrecerlos. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Señor nos dice que Él tiene que ser el primer lugar, que la prioridad de nuestra vida debe ser Él. Porque quiero decirles, amados del Señor, que con nuestros seres queridos vamos a durar un tiempo limitado. Con ellos estaremos, no sé, 60, 70, 80 años. Pero es que con Dios, con el Señor Jesucristo, vamos a estar toda la vida. Entonces, no tiene sentido que nosotros desplacemos a Dios, desplacemos al Señor Jesucristo por colocar a alguien que va a ser temporal en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Porque si nosotros decimos, no, es que para mí lo más importante, de pronto habrá una jovencita que dice, no, para mí lo más importante es mi novio. Y no, pastor, lo que pasa es que mi novio, pues él no es cristiano, pero él es muy buena gente. Y lo que pasa es que mi novio, pues como no le gustan las cosas de Dios, entonces pues yo para no chocar con él, para no ofenderlo, entonces pues yo tampoco pues como que me quiero meter mucho con las cosas de Dios. Hábleme, dígame cosas de Dios, pero no me involucro. Porque para ellas, tal vez, o para muchos, tal vez esa persona es más importante que el mismo Dios. Y la Biblia dice que qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas.
La Biblia dice que nosotros tenemos que decidir a qué Señor servimos. Y en este punto de nuestra vida, hoy que tú estás conectado, conectada aquí en esta noche, tú tienes que revisar de una manera muy concienzuda, de una manera muy sincera, que tú puedas decir verdaderamente si Dios es el primer lugar en tu vida o no. Y entonces ahí se cumple el primer requisito que Dios está demandando, que Él sea el primer lugar. Entonces, algunos dicen, no, es que mi novio como no es cristiano. Pastor, una pregunta, ¿será que aunque él no sea cristiano, será que yo me puedo casar con él? Y yo les he dicho, amados del Señor, que hay algo que es la voluntad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, que es una voluntad divina, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y otro es la voluntad permisiva de Dios, donde Dios puede permitir en las fuerzas humanas que tomemos las decisiones que queramos. Pero hay que entender, mis amados, que lo más importante en esta vida es que las decisiones que nosotros tomemos sean conforme a la voluntad divina, a la voluntad de Él, lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Y entonces en eso muchos se estrellan, muchos se chocan porque quieren hacer las cosas de este mundo, pero también quieren estar buscando las cosas de Dios. Y Dios dice, no, aquí está poniendo un estándar. Si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que poner por encima de cualquier cosa, tienes que poner las cosas de Dios. Miremos por favor Marcos capítulo 8, versículo 34. Porque es que ya esto no tiene nada de ley. Ya uno dice, bueno, cuando Dios habla de esa manera, no les está dando un evangelio ligero de viva de cualquier manera. Lo importante es que tú tengas éxito acá, y lo que Dios quiere es que tú seas rico en esta vida, que tú tengas lo mejor en esta tierra. Y yo quiero decirles que eso no es el evangelio que vino a predicar Jesús. Si uno comienza a hacer un paralelo, a hacer un comparativo entre el evangelio que predicó Jesús, donde está colocando un estándar alto si quiere ser un discípulo de Él, y el evangelio que se predica hoy en día, pues realmente es completamente opuesto. Porque hoy se predica un evangelio que es muy facilista, donde la gente se le dice viva de cualquier manera, no importa que estés en pecado. De hecho, todos viven en pecado, entonces no se preocupe por eso. Lo importante es que tú traigas el dinero a la iglesia, lo importante es que tú traigas tus diezmos y vive de cualquier manera. Dios te trae en esta tierra para que tengas éxito, para que tengas lo mejor. Pero ese no es el evangelio de Cristo, ese no es el evangelio verdadero. Mire lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, escuche lo que dice la escritura, la perderá. Aquí esta palabra, la perderá, está hablando de una perdición eterna. El que quiera, escúcheme, el que quiera vivir a su manera, el que quiera hacer las cosas como le plazcan, el que no quiera someterse a la palabra de Dios, pues entonces el Señor está diciendo que como tú no quieres tomar la cruz, ya estuvimos analizando en el tema anterior, eso de tomar la cruz y de negarse, es dejar a un lado los sueños, los proyectos nuestros y decirle: Señor, yo quiero caminar como tú dices, Señor, yo quiero vivir bajo la agenda tuya, no bajo mi agenda, yo quiero hacer las cosas como tú dices, Señor. Entonces eso es negarnos a nosotros mismos. El tomar la cruz es salir de ese estado de confort, de estar de esa posición de que yo quiero hacer lo que quiera y comenzar a decir: Señor, ya no voy a hacer lo que yo quiera, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer tu voluntad. Dice la escritura que la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, dice la escritura, la salvará. Entonces noten de qué está hablando el Señor. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro en esta noche. Que el que pierda su vida, dice el Señor, por causa de Él, por causa de mí, dice el Señor, por causa del evangelio, se salvará. Es decir, aquella persona que se la juegue toda con Él y que diga: a mí no me, perdóname la palabra, a mí no me importa lo que digan los demás. Yo no voy a hacer reparo en lo que digan los demás. Yo simplemente voy a dedicar mi vida, voy a centrar mi vida a servirle a Dios. Voy a entregar mis fuerzas, mis talentos, mi capacidad, porque de hecho ayer veíamos precisamente eso. Todo lo que nosotros tenemos y somos, Dios nos lo ha dado. Como todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, entonces nosotros lo que decimos: Señor, todo esto te lo voy a entregar a ti.
Entrego mi vida, entrego todo por causa de ti, por causa del evangelio. Y si eso implica que muchas personas se vengan en contra mía, que muchas personas se alejen de mí, Señor, no me interesa. A eso está haciendo referencia. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces debemos entender este concepto importante, amados, que para nosotros como cristianos, perdiendo es como ganamos. Muriendo es como vivimos. Es decir, perdiendo, sacando todas aquellas cosas que no son agradables ante Dios, desprendiéndonos de todo aquello que no simpatiza con las cosas de Dios, dice la Escritura, es como ganamos. Pero también dice, muriendo es como vivimos. Así como lo anotó el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Muriendo a las cosas de este mundo, muriendo a nuestros deseos, muriendo a nuestros caprichos, muriendo a nuestros planes. Cuando decimos, Señor, entrego todo en tus manos, muero. Yo tenía tal vez sueños, quería hacer esto en mi vida, pero Señor, ahora yo entiendo que lo más importante es cumplir el propósito mío en esta tierra, el propósito que tú estableciste para mi vida. No lo que yo quiero hacer, sino lo que tú tienes planeado para mí. Cuando yo muero a las cosas humanas, a mi ego, a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi vanidad, a mi altivez, y muero a todo eso y comienzo a implantar las cosas de Dios en mi vida, ahí es cuando comienzo a vivir. Cuando yo me desprendo de todo el pecado, me desprendo de toda la maldad, de los pensamientos corruptos que están en mi mente y comienzo a llenarme de la palabra de Dios, muero a lo mío para que vengan las cosas de Cristo, es cuando nosotros vivimos. Y todo esto, mis amados, noten que no tiene nada que ver con el evangelio light, porque está implicando que nosotros debemos pagar un precio, porque el verdadero evangelio de Cristo debe estar centrado en Él. El verdadero evangelio de Cristo está centrado en la persona de Cristo, donde Él es el eje central, donde Él es la piedra angular, donde Él es la base de la vida de una persona, donde todo lo que nosotros hacemos está en función de Cristo Jesús. Todo debe estar centrado en la obra que Cristo hizo. Todo debe estar centrado en lo que Él demanda de nosotros, en lo que Él pide que nosotros hagamos. Y por eso es muy importante cuando nosotros vamos a la Biblia, porque tenemos que ir con una mentalidad diferente a como tal vez la vivimos antes, de ir a mirar cuáles son las promesas y comenzar a reclamarle a Dios. Ya no es eso, ya es ir a mirar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que nosotros lo adoptemos y para que comencemos a vivir a la manera de Cristo. Claro que no es fácil, sobre todo en un mundo que en este momento está tan apartado de Dios, en un sistema donde todo lo que quieren es menos de Dios, donde están buscando el placer, donde están desbocados en el pecado, en la maldad, y lo que menos quieren tener es de Dios. Y es difícil. Ahora, quiero decirles, esto no es tan difícil como lo que viene, como lo que se avecina. Por eso Dios nos está preparando. Por eso Dios, a través de este tipo de enseñanzas, nos está fortaleciendo. Está como que ese músculo espiritual, por llamarlo de esta manera, esté robusto, para que cuando vengan todos los enviones, cuando vengan todos los ataques que el enemigo tiene planeado para la iglesia, nosotros sepamos cómo comportarnos. Ahí es cuando nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Nomás ahora con el tema de la pandemia y lo demás, la gente se asustó y se preocupó y hicieron una cantidad de cosas. Muchos confiaron en Dios, muchos dijeron, Señor, si tenemos que partir en este tiempo, pues vamos a partir, Señor, porque tú tienes determinado el día y la hora para nosotros. Pero no nos vamos a descomponer, no nos vamos a dejar llevar por las noticias, por las estadísticas, simplemente vamos a confiar en ti. Pero otro grupo de cristianos comenzaron a actuar como actúa la gente que no conoce a Cristo. Y se comenzó a reflejar verdaderamente el nivel de fe de cada persona. Algunos se mantuvieron, algunos mantuvimos y aprovechamos este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento para crecer más espiritualmente, para tener como hoy en día podemos tener esta sala que Dios nos lo ha dado y crecimos y ha sido un año y medio ya de mucho crecimiento espiritual. Otros se alejaron de las cosas de Dios, otros porque los lugares, las iglesias estaban cerradas, entonces se apartaron y se fueron a unas vacaciones espirituales. Mis amados, nosotros no estamos en un tiempo para tomar las cosas de Dios de una forma ligera. Por eso el Señor está colocando aquí algo bien importante y es ese estándar que no se da, que no se muestra en las iglesias light, que no se habla de santidad, porque esa santidad no es un ingrediente que ellos tengan.
Porque si se habla de santidad, si se habla de dejar el pecado, entonces a la gente no le gusta y no queremos que la gente se vaya. Entonces no importa, vive como tú quieras, no te afanes, que de todas maneras lo importante es que tú sigas viniendo acá. No te preocupes, yo te predico lo que tú quieras, lo importante es que te sientas a gusto. Y es lo que hemos hablado en días anteriores de las iglesias anarquistas, en donde no te preocupes, sigue haciendo lo que estás haciendo, no te afanes, tranquilo, lo importante es que sigas aquí trayendo tu contribución, sigas apoyando y lo demás. La Biblia muestra, hay una historia bien interesante que vamos a tocar en esta noche, una historia de un muchacho que quiso entrar a la iglesia de Cristo, que le gustó y que dijo, sí, está interesante, he escuchado hablar de Cristo, yo quiero ser parte de los discípulos. Un muchacho que tenía aparentemente una buena comodidad en lo que tiene que ver con su parte social, pero que se confronta con Jesús, es increpado por Jesús y vamos a mirar cuál es la reacción. Acompañen por favor al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y vamos a analizar en este pasaje si Jesús en algún momento diluyó el mensaje, si Jesús quiso simpatizar con este joven, si Jesús quiso como ser agradable y darle un mensaje que al muchacho le gustara, o Jesús se mantuvo firme en su posición. Dice la escritura Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que muchos hacen. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para que las bendiciones de Dios vengan a mi vida? Noten que aquí hay unos detalles que son bien importantes que de repente al leer la escritura tal vez los omitimos. Pero vamos a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, de escudriñar un poquitico, de profundizar un poquitico, de ahondar un poquitico, porque seguramente que en este pasaje hay una enseñanza importante para nosotros. Dice la escritura que vino de una manera atropellada, corriendo, como que no quiero perderme esa bendición. Y esta palabra que dice que vino de una manera atropellada, corriendo, es mostrando como que vino de una forma desesperada, como que dijo, yo quiero esa bendición. Y entonces como que le metió ganas y dijo, no puedo perder esta bendición. Claro, porque tenía la oportunidad de estar con Cristo, aquel que él había escuchado, que había hecho milagros, que había hecho una cantidad de cosas impresionantes. Ahora él lo tenía cerca y corrió. Porque dijo, tengo la oportunidad, voy a hacer el negocio en mi vida. Porque esto me lo van a dar gratis y entonces tengo que aprovechar esta oportunidad. Y dice que este muchacho vino. Así como si estuviesen dando un mercado en estos tiempos y entonces dicen vamos a entregar mercados y colocan un camión allá, ponen un autoparlante y comienzan a anunciar vamos a entregar mercados, por favor vengan por los mercados, y seguramente que muchas personas dejarían de hacer lo que están haciendo, muchas mujeres correrían, hombres correrían, mandarían a los jovencitos, a los niños, corran rápido porque hay un mercado y no podemos perderlo. Así este joven iba allá y seguramente que empujó al uno al otro porque quería llegar allá. Porque quería recibir el gran regalo que es el regalo de la vida eterna. Y seguramente que hizo muchas cosas para llegar ahí. Pero dice la escritura que llegó este joven hincando la rodilla. Noten por favor aquí hay un detalle importante. No dice la escritura que este joven se postró de rodillas delante de Dios, sino que hincó una rodilla. Se postró, digamos, a medias, como que es aquel que dice, bueno, las cosas de Dios me simpatizan, pero no para entregarme completamente a Dios. Quiero decirles que así hay muchas personas hoy en la vida cristiana, y muchos que se creen que son cristianos, pero que no han entregado su vida plena al Señor, sino que simplemente han hincado una rodilla. Y que así como tienen un pie en las cosas de Dios, también tienen el otro pie en las cosas del mundo. Son personas que no se han definido verdaderamente con Dios. Y yo quiero decirles, amados y amadas del Señor, no estamos en un tiempo para estar a medias en las cosas de Dios. No estamos para estar a medias tintas. O somos o no somos. Porque ese es el gran problema de mucha gente, que quieren vivir una vida a medias en las cosas de Dios. Y entonces todo lo de Dios lo hacen a medias. Y entonces sí oran pero a medias, sí leen la Biblia pero a medias, sí se congregan pero a medias.
Y cuando uno se acostumbra a hacer las cosas a medias y entonces escuchan la palabra de Dios y como que la creen, como que sí, como que no, como que medio creen la palabra de Dios, entonces se convierten en personas mediocres, porque la palabra mediocre es que medio cree. Y así hay muchas personas que están viviendo una vida cristiana mediocre, porque medio han creído en el Señor, medio le están sirviendo al Señor, medio le creen al Señor y viven a medias. Son aquellos tibios, y son lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, que esos tibios el Señor los vomitará. Por eso en esta noche tú tienes que mirar cómo está tu vida. Si verdaderamente tú eres de los que te postras delante del Señor y has tomado la resolución en tu vida, has tomado la decisión de decir: Señor, yo ya no quiero mirar a otro lado, no quiero mirar ni para allá, solamente quiero mirar la cruz, solamente quiero mirarte a ti, Señor, postrarme ante ti y entregar mi vida, Señor. De cierta manera, el mundo no nos puede ofrecer nada más maravilloso que lo que el Señor nos ofrece. Así encontramos este joven que estaba simpatizando con las cosas de Dios, y muestra la escritura que no tenía una entrega total, sino que simplemente como que hincó su rodilla, y la posición habla mucho. La actitud que nosotros tengamos delante de Dios habla mucho. ¿Qué posición tienes cuando estás escuchando la palabra de Dios? ¿Qué actitud tienes cuando estás delante del Señor? ¿Tú simplemente estás acostado escuchando la palabra de Dios, o estás con toda la atención, estás prestando atención, estás ahí concentrado, estás verdaderamente comprometido con las cosas de Dios? La pregunta que tú te tienes que hacer en esta noche: honestamente, al día de hoy, ¿tú puedes decir que tienes una entrega total a Dios? ¿Tú lo puedes decir? Porque fíjense que esa puede ser la raíz de muchos problemas de la gente, que no tiene una entrega total a Dios, pero sí demandan de Dios todo. Y no funciona así las cosas. Este joven quería a medias, pero sí estaba demandando que Dios hiciera un milagro, que el Señor Jesucristo, para este ejemplo, le diera la vida eterna. Pero ¿cómo era la posición? Y fíjese que ni siquiera lo llama Señor, sino que lo llama Maestro. Y este es otro detalle importante. Porque muchas veces la gente toma las cosas de Dios, o toman a Dios, toman a Jesús para que sea el que les sirve, para que sea el que les haga el milagro, para que sea el que les ayude en aquellos momentos difíciles de la vida. Pero no lo tienen como el Señor, y este es un punto bien importante, porque muchos lo tienen como su Salvador, muchos lo tienen como el que le haga el milagro, pero no han rendido su vida a Él. La palabra Señor es donde lo colocamos en la posición que corresponde de Él, y es que Él es el dueño, Él es el que manda, y nosotros somos los súbditos, nosotros somos los esclavos, nosotros somos los que tenemos que obedecerle. ¿De cuándo acá se trucó esto? ¿De cuándo acá entonces ahora es la gente, ahora es el pueblo que le reclama a Dios? Que toma a Dios como si fuera el bombero que le apaga el incendio, que toma a Dios como si fuera el mensajero para que le traiga todo lo que necesita, que toman a Dios como si fuera el esclavo y el sirviente, y tráigame esto, y hasta hacen chasquear los dedos porque necesito este milagro, y hasta le cuentan a Dios de una forma irreverente: y es que necesito este milagro. Y cuando no se da lo que ellos necesitan, entonces se ponen de mal genio con Dios, entonces se ofenden con Dios, y entonces que yo estoy bravo con Dios y yo no lo perdono. ¿Cómo que yo no lo perdono? ¿Acaso es que Dios pecó? ¿Acaso es que Dios falló para que nosotros lo perdonemos? Y así hay mucha gente, mis amados, que están caminando en esa posición de exigirle a Dios, de reclamarle a Dios, de tener a Dios solamente para que les haga el milagro, y cuando están pasando un momento de afugia, cuando están pasando un momento difícil, buscan de Dios, pero cuando ya apenas se solucionó el problema, se olvidaron de Dios y hasta luego. Cuando hay una crisis en la parte económica, cuando hay una crisis en el matrimonio, cuando hay alguna enfermedad, entonces vamos a buscar de Dios, pero apenas se solucionó el problema, entonces ya, como ya tengo el milagro, ya obtuve lo que quería, entonces ya no necesito de Dios. Y lo llama Maestro bueno. Claro, él conoce, él sabe que Jesús es bueno. Inmediatamente pone como que sus obras delante, y entonces como que con sus palabras de adulación quiere ganarse la gracia de Dios. Y muchas personas parece que quieren como simpatizar con Dios, apantallar a Dios con lo que dan, apantallar a Dios con su forma de vestir, con su forma de hablar, y entonces ante la gente se ven como tan espirituales, se ven como tan de un buen nivel. Pero Dios conoce el corazón, Dios sabe lo que hay en el corazón, y quiero decirles que seguramente ustedes lo saben, que Dios no puede ser engañado, que Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo íntimo, Dios conoce lo secreto.
A los demás le podemos estar aparentando que tenemos una vida cristiana íntegra. A los demás le podemos estar demostrando que somos los más espirituales. Pero solamente Dios conoce tu corazón. Dios sabe el tiempo que tú invertiste con Él hablando. Dios sabe el lugar, la posición que tú tienes a Dios. Él lo sabe. Entonces dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense que aquí hay una palabra interesante que toca la Biblia con respecto a este joven. Y él está preguntando, ¿qué voy a hacer para heredar? ¿Ah? Nosotros sabemos que la salvación no es por ninguna obra, mis amados, sino que la salvación es por gracia. La salvación es por medio de la fe. Nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que nosotros no estamos en el tiempo de la ley para decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para ganarme la salvación. No, simplemente nosotros, para poder ser salvos, necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios, necesitamos reconocer la obra que Cristo hizo por nosotros y recibir eso como un regalo de Dios. Esa es la salvación, pero no es por ningún tipo de obras. Ahora, ¿por qué este muchacho, noten, le dice, ¿qué haré para heredar? Este muchacho tenía mucho dinero, porque dice que era un joven rico. ¿Por qué no le dijo a Jesús, Señor Jesús, ¿cuánto hay que pagar para que me dé la vida eterna? ¿Cuánto hay que dar? No, este muchacho lo quería todo de gratis. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿cómo hago yo para ser merecedor de eso? Que me llegue gratis, que no tenga que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué hago, Señor, para eso? Yo no sé cuántos de los que están aquí han recibido algún día una herencia. Si tú eres de las personas que recibieron herencia a sus padres o que alguien les dio una herencia. Realmente una herencia no hay que pagar nada, simplemente es un derecho que te han dado y tú puedes reclamar aquello que te han otorgado, no hay que pagar ningún precio. Noten que este joven quería todo de gratis. Así pasa muchas veces con la gente, que la gente quiere todas las cosas de Dios gratis, todos los regalos de Dios gratis, todos los milagros gratis, pero no están dispuestos a pagar un precio. Ahora, no porque tengamos que pagar por la salvación, no porque tengamos que pagar por un milagro, pero lo que Dios sí demanda es que tengamos vidas cambiadas, vidas diferentes. Que nosotros dejemos el pecado. Ese es el precio que el Señor demanda. Que nosotros dejemos la vida del mundo, la vida del pecado. Que estemos dispuestos a dejar todo aquello. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Porque no es fácil tal vez para muchos dejar a sus amigotes. No es fácil para muchos dejar su pecado, dejar el licor, dejar algún vicio. Y ese es el precio que el Señor demanda. Cambia tu vida. Pero este joven quería todo gratis. Este joven quería que simplemente, bueno, porque es joven y porque es rico, entonces vamos a darle todo lo que él quiere. Dice la Escritura que cuando nosotros hemos tomado la decisión por Cristo, tenemos que jugárnosla hasta el final. La palabra dice que si alguno pone sus manos en el arado, escúcheme en esto, si alguno ha comenzado la vida cristiana, si alguno ha comenzado el camino en Cristo Jesús y se vuelve para atrás, no es digno de él. Aquellos que dicen, no, es que yo pensé que la vida cristiana me la habían mostrado de otra manera. No, pero es que eso es como complicado. O sea que yo puedo estar en la iglesia, pero tengo que dejar a mi amante, pero tengo que dejar la borrachera, pero tengo que dejar el pecado. No, entonces así ya no me gusta, ya no me simpatiza. Y cualquiera que haya comenzado la carrera en la vida cristiana y se vuelva para atrás, es una persona que no es digna de Cristo. Ahora, ustedes seguramente a esta altura de tu vida han visto muchas personas que estaban caminando en las cosas de Dios y de repente se fueron para atrás. Y muchas personas que aparentemente cuando tú los veías, se veía que tenían una vida cristiana, un cristianismo fuerte y sólido. Y muchos se confunden. Y muchos dicen, pero ¿cómo así? Yo no entiendo esto. Como si el hermano fulano de tal, como si la hermana fulana de tal, como si aquel que tocaba aquel instrumento, aquel que predicaba, aquel que hacía esto, aquel que hacía lo otro, aquel que era el administrador de esa iglesia, aquel que hacía las veces de pastor en esa iglesia, como que se echó para atrás. ¿Qué pasó ahí? Y la gran pregunta es que esas personas que estaban ahí sirviendo entre comillas, que estaban siendo como visibles, verdaderamente no habían entregado su vida a Cristo.
Eran como ese joven que simplemente estaban hincados de una rodilla, una pierna y nomás, una parte nomás, pero no había un compromiso, no habían entregado su vida. En otras palabras, estas personas verdaderamente no habían nacido de nuevo. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que se conoce como los apóstatas. Aquellas personas que durante algún tiempo estuvieron en la iglesia, que estuvieron caminando las cosas de Dios, que estuvieron inclusive hablando de las cosas de Dios, pero que hoy en día están en el mundo. Esas son personas que nunca nacieron de nuevo. ¿Sabe quiénes son los candidatos a apostatar? Son todas aquellas personas que han recibido un evangelio falso, que han recibido un evangelio light, un evangelio ligero, un evangelio donde solamente les prometieron que si ustedes iban a la iglesia, entonces sus problemas se iban a solucionar, entonces las crisis iban a pasar de su vida. Aquellos que le dijeron, si ustedes vienen a la iglesia, no se preocupe que aquí en adelante va a tener éxito, no se preocupe que todo te va a salir bien. Y claro, durante algún tiempo estuvieron ahí esperando, estuvieron con la expectativa de eso que les prometieron, y como pasó el tiempo y no vieron esos resultados, simplemente se volvieron al mundo. Pero nunca se convirtieron a Cristo, porque siempre han estado en la iglesia. Y yo espero que en esta noche, tú que me estás escuchando, no seas de ese grupo que estás en las cosas de Dios simplemente porque estás esperando un milagro, porque estás esperando que Dios haga algo en tu vida. Que tú seas de aquellas personas que aún en los momentos duros, en los momentos difíciles te mantienes, porque esos son los verdaderos cristianos, aquellos que dicen, Señor, yo te voy a seguir y voy a estar contigo hasta que tú me llames a tu presencia, Señor. Y no importa si estoy pasando una temporada buena o no importa si estoy pasando una temporada tal vez mala, no importa la situación, Señor. Son aquellos con la mentalidad como el apóstol Pablo que dijo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia y en todo me gozo en el Señor, porque no están detrás de las bendiciones de Dios, porque no están detrás de lo que el Señor da, sino que están detrás de aquel que vino a pagar un precio muy alto por su vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden identificarse con esto y pueden decir, yo soy de aquellos que no importa cómo estoy viviendo hoy, no importa mi condición, no importa mi vida hoy, no importa que tal vez no esté viviendo el mejor momento, tal vez hoy estoy pasando una situación muy difícil, pero Señor, no importa, yo estoy contigo, porque sé que esto que está pasando hoy en día es pasajero, porque sé, como dice la Escritura, esta leve tribulación es momentánea. Entonces nos mantenemos firmes, pero no estamos ahí fluctuando, no estamos ahí como que si Dios me bendice me quedo, si Dios me contesta tal oración entonces sí sigo, pero si no me contesta me aparto, entonces ya no oro, entonces ya no leo la Biblia, como pretendiendo castigar a Dios, como si Dios fuera el afectado. Y quiero decirles, mis amados, que si nosotros le buscamos, que si nosotros oramos, que nosotros estamos consagrados a Él, Dios sigue siendo Dios, pero que si nos apartamos de Él, si hacemos las cosas que nos parece a nosotros y nos alejamos de las cosas de Dios, Dios sigue siendo Dios. La gran diferencia es que nosotros sin Dios no somos nada. Así que Dios no es el que pierde, Dios no es el que sale como lastimado en eso, no, sencillamente Dios sigue siendo Dios. Los que perdemos somos nosotros. Por eso Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, apartados de mí, dice la Escritura, nada podemos hacer. Así que si tú no te has consagrado, si tú no has entregado tu vida plena al Señor, creo que este es un tiempo para que tú evalúes, para que tú digas, yo necesito entregar mi vida verdaderamente a Cristo. No puedo seguir a medias con Él, tengo que tener una entrega completa y absoluta a Él. Y esto no tiene absolutamente nada, escúcheme, no tiene nada de light. Es un evangelio de compromiso, es un evangelio de rendición total de nuestra vida a Cristo Jesús. Este joven venía por la vida eterna, este joven venía por algo que había escuchado que solamente Jesús la podía dar. Vamos a mirar capítulo 10, versículo 18, libro de Marcos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. La palabra griega que se utilizó aquí para enunciar este vocablo bueno, es bueno en toda la extensión de la palabra. Bueno en todo sentido. Bueno es aquel en el cual no existió nunca mal. Y el único bueno es Dios. El único que ha pasado todas las pruebas en esta tierra ha sido Jesús. El único considerado como bueno es Jesús. Este joven estaba reconociendo que Jesús es el mismo Dios. Y tenía claridad. Escúcheme que este joven tenía claridad de conceptos. Como muchas personas tienen la claridad de conceptos. Como muchas personas saben en esta noche que eso que están haciendo es pecado y que está mal delante de Dios. Y saben que eso es incorrecto.
Pero sin embargo, a pesar que tienen el concepto claro, a pesar que tienen el conocimiento, prefieren seguir viviendo en su pecado, sabiendo que ese pecado, si no se arrepienten, si no se apartan de ese pecado los va a condenar y los va a llevar directamente al infierno. Y saben eso. Muchos saben que así como están viviendo, que de seguir como están viviendo, se van a condenar y si mueren en ese pecado, se van a condenar. Y a pesar que saben eso, prefieren seguir en su pecado. Es decir, les puede más su carne, le puede más su concupiscencia, le puede más su placer, en lugar de tomar una decisión correcta delante de Dios. Pero vamos a seguir, versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate lo que el Señor le está diciendo a este joven. Lo está confrontando con la palabra, y escúcheme que este es un punto bien importante. Nosotros debemos confrontar a las personas con la palabra. Nosotros debemos ser confrontados por la palabra. La palabra es ese espejo que nos permite ver cómo estamos. Tú no te puedes medir con lo que tú eras antes. Muchas personas dicen: no, es que yo hoy soy excelente a lo que yo era antes. No te compares con lo que era antes. Muchos se comparan con otros. No, yo soy muy buena gente. En comparación de fulano de tal, ese sí que es terrible. Yo soy buena gente. Y la vara de medir no son las demás personas. La vara de medir no es el pasado que nosotros traíamos. La vara de medir es la palabra de Dios. Y fíjate que el Señor saca la palabra para confrontar a este joven. Y le dice: no adulteres, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, honra a tu madre, no hurtes. Lo está confrontando. ¿Cuántos mandamientos el Señor lo confronta acá? ¿En cuántos de los 10 mandamientos? Si usted nota, fueron 6 mandamientos en los cuales este joven fue confrontado. Ahora, la pregunta es: ¿luego no eran 10 mandamientos? ¿Dónde están los otros 4 mandamientos? ¿Por qué el Señor a este joven en particular le cita estos 6 mandamientos? Cristo, escúcheme, Cristo le cita estos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y esto es importante entender. Si usted pone a analizar, no matarás tiene que ver con el prójimo. Porque ¿a quién se mata? Pues al prójimo. No robarás tiene que ver con el prójimo. Porque ¿a quién es que se roba? Al prójimo. No adulterarás tiene que ver con el prójimo. Porque cuando se adultera, ¿a quién le fallas? Al prójimo. Le sigue diciendo: no dirás falso testimonio. Es decir, no mientas. Porque cuando se miente, entonces ¿a quién está afectando? Al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién está afectando? Al prójimo. Noten que esos 6 mandamientos tenían o tienen que ver con el prójimo. Entonces, cuando Dios confronta al joven, el joven, cuando es confrontado por este lado, dice: no, yo estoy bien aquí, yo estoy perfecto, porque yo soy un ciudadano intachable. Escúcheme, los 6 mandamientos que el Señor le cita acá tiene que ver con la relación con los demás, con los semejantes, con los que están a su lado. Los 4 primeros mandamientos de Dios tienen que ver con la relación con Él. Es decir, nosotros con Dios, Dios con nosotros. En los 6 mandamientos que el Señor lo confronta acá, posiblemente Él esa prueba la pasó y salió airoso en esta prueba. Y podría decir: claro, yo me lo merezco porque soy buena gente. Y seguramente que cuando la gente veía a ese joven, decía: él es un buen muchacho. No, es una persona honesta, es una persona transparente, es una persona correcta. Posiblemente ante los ojos de los demás tenía buen testimonio. Pero la gran pregunta es: ¿cómo estaría verdaderamente delante de Dios? Y es una buena pregunta para nosotros en esta noche, ¿no crees? Que nosotros tal vez ante los demás nos vemos bien. Ante los demás nos vemos como personas correctas, íntegras, y que la gente dice: uy, cómo es de buena gente fulano de tal, cómo es de querido fulano de tal, y tal vez ante los ojos de los demás podríamos pasar la prueba. Pero no es así, que solamente Dios conoce cómo es nuestra relación con Él. Dios sabe exactamente cómo es nuestra vida delante de Él. Dios nos conoce, y en ese punto es donde más tenemos que centrarnos. Porque muchas veces nos centramos en lo externo, en lo de los demás, una relación con los demás, pero ¿cómo está nuestra relación verdaderamente con Dios? Hoy, si tú te evalúas en esta noche, ¿qué calificación podrías tener si pusiéramos un número de 1 a 10? ¿Qué calificación te darías
delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Pueda que la calificación con los 6 mandamientos de la segunda parte de los 10 mandamientos, los 6 finales mandamientos, tú puedas tener una alta calificación. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu calificación? ¿Cómo está mi calificación en esos primeros 4 mandamientos? Pero vamos a seguir adelante. Versículo 20 de Marcos 10. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado. Esta palabra guardado es obedecido. Todo esto lo he obedecido desde mi juventud. Claro, porque era un muchacho bien. Era un muchacho íntegro, un muchacho que no robaba, un muchacho que no mataba, un muchacho que seguramente los que lo conocían decían: no, él es muy, muy respetuoso con sus padres. La gente lo admiraba seguramente. La gente tenía un buen testimonio de él. Fíjense, no robaba, no mataba, no adulteraba, no tenía relaciones ilícitas, trataba bien a los prójimos. Era una persona que podríamos decir sorprendente, una persona que podríamos decir una persona admirable, una persona con muy buen testimonio. Pero fíjense lo que dice, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Digo, muchachos, sí, tengo que reconocer que sí, que has hecho cosas buenas. ¿Por qué lo amó Jesús? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que lo amó? Porque dice: muchachos, sí, o sea, yo te quiero tanto, yo sé que tú estás bien, aparentemente, para los demás. Pero yo sé de qué pie tú cojeas. Yo sé, y quiero admirarte por eso, quiero reconocerte, quiero darte como un abrazo por eso que tú has venido haciendo. Pero ahí no está todo, porque tú a mí no me puedes engañar, dice el Señor. Yo sé en qué parte tú fallas. El Señor esta noche hablando con nosotros también nos dice: yo sé de qué pie tú cojeas. Yo sé dónde está tu falla. Y yo te abono que eres sincero y que lo externo lo has demostrado muy bien y has hecho cosas buenas. Pero tú me has venido a pedir la vida eterna. Y la vida eterna no se logra simplemente con que tú hagas cosas buenas hacia los demás. Pero ¿cómo está la relación conmigo? Y dice la Escritura: y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fíjese que el Señor no dijo: y tráigamelo para acá. El Señor dijo: vaya, vende todo lo que tienes, el ganado, las fincas, todo lo que tú tienes. Era un joven riquísimo. Era un joven que tenía dinero. Pero Jesús no aprovecha el momento para decirle: wow, listo, usted quiere las cosas de Dios, entonces venda todo lo que tiene allá y tráigamelo. No, Jesús no lo dijo. Que es un mensaje muy diferente a lo que hoy se predica. Vende todo lo que tenga, sus casas, y tráigamelo para mí, dicen los predicadores hoy en día. Pero Jesús no es así. Jesús está diciendo: ok, vende todo eso y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Noten lo hermoso del Señor Jesucristo. Que para el Señor Jesucristo las cosas materiales que nosotros le podamos dar no lo apantallan. Que para Él esas cosas no lo descrestan, sino que al contrario, lo que el Señor siempre está buscando es el corazón íntegro y sincero. Esto es importante, mis amados. Fíjense que es un evangelio porque estamos predicando esta serie que se llama El Verdadero Evangelio. Y que lo estamos confrontando con ese evangelio light que hoy se predica, ese evangelio de ese cristianismo ligero que existe hoy en día. Pero así no es el evangelio de Cristo. Eso no fue lo que Cristo vino a predicar. Jesús no vino por las cosas materiales de este mundo. Jesús no está interesado en las cosas materiales de este mundo. Jesús no está interesado en tus cosas materiales, en que tú le des cosas materiales a Él. Jesús, por encima de cualquier cosa, está interesado en tu alma, en tu salvación, en tu corazón. En que tú verdaderamente, como yo, seamos personas verdaderamente genuinas, sinceras delante de Él. Sin ningún tipo de fachada, sin ningún tipo de hipocresía, sino que seamos personas auténticas. Tu dinero va a perecer. Las cosas de este mundo, tu casa, tu finca, tu empresa, lo que tú tengas, poco o mucho, todo eso se va a convertir un día en polvo y eso no va a servir absolutamente para nada. Pero lo que sí es valioso es tu alma, es tu salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra? Todo en este mundo si pierde lo más importante, que es la salvación. ¿De qué sirve que tú le des todo a tus hijos en este mundo? Que tengan todo lo necesario, las riquezas más grandes de este mundo, pero si tus hijos no son salvos, ¿de qué puede servir eso?
¿No creen que el legado más grande, la herencia más grande que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios? Es la mayor riqueza que tú le puedes dar a tus hijos. Y en eso nosotros deberíamos enfocarnos. Yo sé, si tú puedes darle cosas materiales, dales. Pero que las cosas materiales no estén por encima de lo espiritual. Que no te enfoques solamente en ser un fabricante de dinero. Y fabrique dinero y compre cosas. Pero la parte espiritual tuya, la parte espiritual de tu familia, echa cenizas. Este es el interés de Jesús. En eso se enfocó el Señor. Pero si lo estuviésemos mirando hoy en día, si hubiese llegado ese joven a una de las iglesias light hoy en día, joven que llega con mucho dinero, entonces seguramente el predicador dice, no, pero no te preocupes, sí, no importa, lo importante es que usted esté bien con los demás y lo importante es que usted traiga el dinero. Y si de repente alguien dice, no, pero es que la verdad yo no tengo dinero, no te preocupes, no te afanes, si no tienes dinero, pues entonces dame tu reloj, dame tu anillo, dame tus aretes. Porque eso es lo que quieren hoy en día, esquilmar a las ovejas, quitarles lo que más puedan, aprovecharse de la necesidad de las ovejas, manipular con el evangelio, manipular con la palabra para sacarle el dinero a las ovejas, inventando términos como pacte aquí, haga esto, haga lo otro, traiga esto. Eso no fue lo que predicó Jesús. Yo sé que muchos van a ser confrontados y muchos tal vez se ofenden, aquellos predicadores de la prosperidad y lo demás, se molestan. ¿Por qué predica ese tipo de cosas? Pero es que cuando miramos la Biblia, cuando nosotros miramos lo que Cristo predicó, el verdadero evangelio, nunca Jesús se interesó por esas cosas materiales. Nunca vemos que Jesús estuviera detrás de eso. Y Jesús no lo está pidiendo, repito, para él, sino que lo está pidiendo para los pobres, para los necesitados. Escúchenme, por favor. Jesús, su posición siempre va a ser la misma. Tú nunca verás que Jesús, para hacer un milagro de sanidad, hubiera cobrado ese milagro de sanidad. Tráigame esto y yo oro por ti. ¿Quieres ser restaurado? Tráigame esto y yo oro por ti. No. Seguramente estaba ahí aquel Judas que decía, pero Señor, ¿cómo le habló así a este joven? ¿Cómo se va a ir? ¿No ve que tiene mucho dinero? ¿No ve que ese dinero puede servir aquí para las arcas de la iglesia? Y sabe que Judas tal vez no estaba interesado en que ese dinero sirviera para las arcas, sino que él metía la mano a la bolsa y seguramente él dijo, no, aquí hay un porcentaje de dinero que para mí se me va a perder. Fíjense que esto no tiene nada que ver con un evangelio light, sino que es un evangelio directo, genuino. ¿Sabe cuál era el problema del muchacho? El problema del muchacho es que tenía muchas posesiones, que tenía mucho dinero, que era rico. Y Jesús supo en dónde estaba el problema, y posiblemente sea el problema para algunos de los que escuchan en esta noche. El problema tuyo, tal vez tú eres una buena persona, tal vez tú asistes, tal vez tú colaboras, tal vez muchas cosas, pero hay un problema, y es que el problema se llama la codicia, el problema se llama la avaricia, y la codicia y la avaricia es idolatría. Porque quizás para muchos lo más importante es el dinero. Ahora, ¿qué hizo este muchacho? ¿Cómo el Señor lo confronta? El Señor le está diciendo, mira, si tú das a los pobres, tú vas a tener tesoro en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Este es un mensaje que, claro, el muchacho dijo, no, es que ya me metieron la mano al bolsillo y ahí ya no me gusta esto. No. Entonces dice el versículo 22 de Marcos 10, pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas, diga conmigo, posesiones. Fíjense cómo el Señor en primera instancia lo confronta y le dice, una cosa te hace falta. Y esto el Señor también en esta noche nos lo dice. Revisemos, por favor. El caso de este muchacho puntual, no sé si sea tu caso o no, pero el caso de este muchacho que estamos analizando en esta noche, su problema era la avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. El dinero, si tú no tienes cuidado, se puede convertir en un ídolo. Pero no solamente es el dinero, sino que puede ser una persona. Puede ser, perdóneme, con todo el cariño y todo el respeto, puede ser tu mamita, puede ser tu papito, puede ser tu novio, que lo has colocado en este momento como en un pedestal. No, con mi novio sí no se meta, pastor. Hasta aquí vamos lo más de bien. Ok, revisa.
porque quizás tú atiendes más a tu novio que a Dios. Tú lo obedeces más a tu novio que a Dios. Revisa por favor eso. Porque tu novio, sin que te des cuenta, o puede ser tu esposo, o puede ser tu esposa, dependiendo del caso, se puede convertir en un ídolo. Puede ser un hijo, y nosotros queremos a nuestros hijos. Y nosotros queremos a nuestros nietos, claro, y hay que quererlos, hay que amarlos. Pero nunca poner a nuestro hijo, a nuestro nieto, por encima de Dios. Y que toda mi vida gire en torno a Él. Ten mucho cuidado, porque todo eso se llama idolatría. Todo eso. Puede ser un cantante, puede ser un predicador, puede ser tu carro, puede ser tu empresa, puede ser tu trabajo. Cualquier cosa, dice el Señor, cualquier cosa que no sea yo, es considerado idolatría. Así que cuestiónate en esta noche. Yo no estoy aquí para cuestionarte. Yo simplemente estoy para exponer la palabra de Dios. Pero cuestiónate tú. Pero haz una introspección, una revisión interna. Y mira honestamente qué es o quién es el que está ocupando en este momento, en este día, el primer lugar en tu vida. Y que si Dios te llamase en esta noche, te iba a encontrar con ese ídolo. Pero si Dios te trae, y no por casualidad, sino que tú estás acá, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Si Dios te trae, es para que tú revises. ¿Tú qué harías si Jesús, en esta noche, en este día, te pide lo que más amas? ¿Tú qué harías? Tú le dirías, Señor, estoy completamente dispuesto. Si es tu trabajo, si es tu empresa, si es el dinero, lo que sea. Tú estarías dispuesto en esta noche, si Jesús te pide lo que más amas, ¿estarías dispuesto a soltarlo? ¿Estarías dispuesto a entregarlo? Así como en alguna oportunidad, ustedes saben, se lo pidió el Señor a Abraham. Ofréceme a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué si Dios te pide eso? Tú estarías dispuesto a decir, Señor, yo amo mucho a mi hijo. Yo lo quiero mucho, pero si tú me lo pides, Señor, ahí te lo entrego. Es tuyo, Dios. Yo quiero mucho el trabajo. Quiero mucho mi empresa, Señor. Pero si tú me la pides, aquí está, Señor. Y sé que tú de hambre no me vas a dejar morir. Sé que tú no me vas a desamparar. Que así como lo dijo el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Estarías dispuesto a soltar eso? ¿Estarías dispuesto a dejar cualquier cosa? Escúchame, jovencita. ¿Estarías dispuesta a dejar a tu novio si Dios te lo pide? Si Dios te dice, Él no es el que yo tengo para ti, déjalo, suéltalo. ¿Estarías dispuesto a dejarlo? O tú dices, no, mi novio no, con él no se mete. Ok. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos un grado de madurez, un grado de entrega al Señor para decirle, Señor, todo lo que tú me pidas, te lo voy a dar? Entendamos que perdiendo es como ganamos. Cuando nosotros caminamos en obediencia, sabemos que estamos en la voluntad de Él y sabemos que Dios honra la obediencia. Así que te lo dejo como para una reflexión en esta noche. Dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en la tierra. Dice la Escritura entonces que el afligido se fue. Hoy en día, muchos dirían, no, es que a los ricos, pastor, es que tiene que ser más sabio. A los ricos hay que tratarlos bien. A los ricos hay que dejar que hagan lo que quieran. Porque no ve que son los que más aportan. No les hable tan duro, no los confronte porque de pronto se espantan y se van. Ese es problema de cada quien. Jesús no se dejó intimidar por eso. Jesús no se dejó, no, es que se va a ir. No, espéreme, jovencito, la verdad sí, fue que hablé muy duro, hablé muy grueso. No, pero venga, pensándolo bien, quédese y miramos a ver cómo cuadramos aquí las cosas. Eso con el tiempo usted va a arreglar eso. Por ahora quédese. Lo invito aquí a mi iglesia Live para que pueda disfrutar. Es más, tengo un ministerio para que tú lo manejes. Yo veo que tú puedes ser el líder de este ministerio. Venga, ¿por qué no me ayuda con los jóvenes y ayuda a organizar aquí los jóvenes? De hecho, usted es un joven, ¿por qué no me ayuda acá? No se preocupe, eso todos tenemos defectos. No. Jesús lo confrontó y el joven dice que se fue triste y Jesús no corrió detrás de él. Jesús simplemente dijo, chao, bye. Si te quieres ir, adiós. Porque es que las cosas de Dios no tienen que ser así. Las cosas de Dios no tienen que uno estar detrás de una persona porque es que, hermano, no, discúlpeme que lo moleste. No, si la gente se molesta porque se les dice la verdad, porque se confrontan, porque Jesús vino simple a tocar un punto central,
la raíz del problema, que se llamó el pecado. Y Jesús detectó el pecado de este joven, el pecado de la avaricia, y Jesús quiso atacar a ella. Por eso dice la escritura, el versículo 23. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora escúchame esto. No es que el tener riquezas sea pecado. No es que el tener riquezas les inhabilite o les imposibilite entrar al reino de los cielos. No, no, no. Es que aquí el Señor se está refiriendo a algo. Se está refiriendo cuando se pone al dinero como el primer lugar. Entonces, cuando una persona pone el dinero en primer lugar, pues obviamente que es difícil entrar al reino de los cielos. Porque ese es su ídolo. Porque para él su esperanza está puesta en el dinero. Porque para él todo gira en torno al dinero. Porque para él lo más importante es el dinero y tiene 5 millones ahí guardados debajo del colchón, y es que es mi seguridad, porque la seguridad no está en Dios, sino que la seguridad ellos la tienen en el dinero. Ahí a eso está haciendo referencia, a donde todo gira en torno al dinero, y entonces por conseguir dinero no me importan las cosas de Dios, no me importa mi familia, lo más importante es tener dinero, y eso es lo que el Señor está hablando. Dice el versículo 24 que los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y les aclara el concepto porque algunos quedaron como que se le fundieron los fusibles ahí. Dijo, a los que confían en él. Y esta palabra confiar es poner toda su fe en el dinero. Escúcheme, amados del Señor, que nuestra fe no esté puesta en el dinero. El dinero es neutro. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. El dinero es neutro. El problema es la posición y el lugar que nosotros le damos al dinero. El problema es que nosotros lo podemos colocar en un pedestal y comenzamos a adorarlo. Y nos convertimos en esclavos del dinero. Nos convertimos en esclavos de la empresa. Nos convertimos en esclavos del trabajo. Porque ahora nosotros nos volvemos unos esclavos porque queremos recibir dinero. No tiene que ser así, mis amados. El dinero hay que tenerlo ahí en un lugar neutro porque es un facilitador. Pero recordemos que Dios es el que nos da el poder para obtener las riquezas. Que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, Mateo 6:33, cuando buscamos las cosas de Dios, cuando hacemos las cosas rectas, está dentro de la añadidura que Dios nos dará a nosotros. Pero no para que se ponga por encima de Dios. Versículo 25 y 26. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? No, entonces es que así ¿quién se va a salvar? O sea, ¿cómo va a poder uno obtener la salvación? Es que es complicado, y claro que es complicado. En las fuerzas de nosotros, en las fuerzas humanas es imposible obtener la salvación. Por más rica que sea una persona, por más dinero que tenga una persona, su dinero no le da para que pueda comprar la salvación. Por eso Jesús le riposta eso y le dice en el versículo 27. Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Claro, humanamente el hombre no puede obtener la salvación, pero Dios sí puede. Pero a través de Cristo Jesús, una persona sí puede obtener la salvación. Dice el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. Esto es una enseñanza bonita acá. Dejó Pedro su red, dejó Pedro su lancha y dijo: Señor, lo vamos a dejar todo. Ahora muchos podrían cuestionar: pero ¿qué puede valer una red llena de remiendos? ¿Pero qué puede valer una barquita ahí? Tal vez no valga mucho para muchos, pero para Pedro era todo lo que tenía. Y Pedro dijo: Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, te lo entrego, Señor. Dejándolo todo, le seguía. Mis amados, yo no sé Dios de qué manera te habló en esta noche. Yo no sé el Espíritu Santo cómo te ha hablado hoy. Pero si tú sabes que hay algo que tienes que dejar, lo que Dios nos ha hablado de una forma muy clara en esta noche, es que tenemos que ser unos discípulos obedientes. Y decirle: Señor, sí, voy a dejar absolutamente todo, Señor. Voy a dejar a un lado mis prioridades, mis sueños, mis metas. Y quiero, Señor, que tú manejes mi vida. Quiero que tú seas, Señor, el que tomes el control de mi vida. Dice el versículo 29 y 30 para terminar. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjense que el Señor dice, yo les aseguro que si ustedes confían en mí, que si ustedes se la juegan toda conmigo, ustedes van a ser bendecidos no solamente en esta tierra, sino en el tiempo venidero. Yo no sé cuántos quieren arriesgarse a eso. Yo no sé cuántos quieran jugársela al Señor y decirle, Señor, yo quiero jugármela toda contigo. Señor, yo quiero confiar en tu palabra. Yo quiero confiar en esto que tú me estás hablando. Porque cuando nosotros aprendemos a caminar en esta tierra bajo la voluntad de Dios, tengámoslo por seguro, mis amados, que estamos seguros. Tengámoslo por seguro, mis amados, que vamos por un buen terreno. Dios nunca nos va a defraudar. Dios nunca nos va a desamparar. Te hablo a ti, jovencita, jovencito. Tenlo por seguro que cuando tú entregas verdaderamente tu vida a Cristo Jesús, tenlo por seguro que el Señor en su momento te entregará a esa persona. Una persona que te ame, una persona que te honre, que te dignifique, que te respete. Ya no busques más en tus fuerzas. La Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán. No dejes que venga el camión y te atropelle y te arrastre, como muchas personas hoy viven arrastradas, porque sencillamente tomaron decisiones en sus fuerzas, porque no supieron esperar en Dios. Téngalo por seguro, hombre de Dios, mujer de Dios, que si nosotros aprendemos a confiar en Él, vamos a ser sorprendidos. Y si tal vez, por alguna razón, no lo veamos en esta tierra, ténganlo por seguro, que en el tiempo venidero veremos las riquezas grandes que Dios tiene para nosotros. Así que vale la pena entregar nuestra vida a Cristo. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena tener una entrega total a Él, porque Él sabrá recompensarnos. De hecho, la Biblia dice que Él no es deudor de nadie y que cada quien es digno de su salario. Sírvele a Dios. Ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de tus cosas. Inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor en esta noche. Digámosle, Padre, gracias. En esta noche nos rendimos delante de ti, Señor, y reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos tu soberanía, Dios. Gracias porque estamos aprendiendo una vez más ese verdadero evangelio, Señor amado. Que tú no viniste a traer un evangelio de ilusiones, un evangelio ligero, un evangelio light, un evangelio sin propiedades, sino que tú viniste a traer la sustancia, Señor. Tú viniste a traer un evangelio que transforma vidas, que nos hace estar firmes, Señor, que nos hace estar sólidos, y que cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos apremiantes de nuestra vida, estamos sostenidos sobre la roca que eres tú, Jesús. Y vendrán esos vientos, y vendrán esos ríos, y vendrán esas aguas, y pegarán con ímpetu, pero no nos caeremos, Señor, porque estamos sostenidos en la roca que eres tú, Señor. Pero aquellos a los cuales se les ha predicado el evangelio ligero, el evangelio light, seguramente que cuando vengan las pruebas de la vida que van a venir, ellos no van a saber cómo responder, no van a saber de dónde tomarse, y seguramente serán aquellos que apostatan, aquellos que caen, y dice la Escritura, y es grande su ruina. Dios, ayúdanos a tener un cristianismo sólido. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las ilusiones que se puedan tal vez ofrecer en este mundo, sino que nos mantengamos firmes en ti, Señor, sabiendo que estando contigo, Dios, es suficiente. Aunque nos quedásemos solos, que no va a ser así, pero aunque nos quedásemos solos, tú y yo somos mayoría, Señor. Y por lo tanto, Dios, sabemos que tú nunca, nunca de los nunca nos dejarás en vergüenza. Contigo, Señor, somos más que ganadores. Contigo somos vencedores, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, de tus hijos que están aquí, que han escuchado este mensaje, y que tanto ellos como yo podamos cada día más estar entregados a ti, Señor, de una manera firme, de una manera segura, sabiendo que contigo nunca perderemos, Señor. Te amo, muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.